Bueno, pues muy buen día a todos. Su servidora, la ingeniera Montserrat Jiménez Torres de Prontel, les da la más cordial bienvenida y agradecemos por el tiempo prestado en este taller. Bueno, que lleva por nombre Soluciones Bearware Networks y BWDM bueno, IP, que será impartido por el ingeniero Juan Carlos Martínez Suárez. Bueno, el ingeniero es ingeniero en electrónica y computadoras de la Universidad de América Puebla. Él es Product Manager de soluciones en IP en ZTE y bueno, es para el mercado de carrera en México y Latinoamérica. Cuenta con una amplia experiencia de más de 19 años en áreas de integración, diseño, real implementación, manejo de cuentas, arquitectura de soluciones en tanto preventa y en postventa. Tiene conocimientos y experiencia en soluciones de telecomunicaciones que incluyen BNG, Seybox, SBC, IMSS, seguridad informática, NGB y, bueno, Public-Private Cloud. El ingeniero, bueno, nos estará compartiendo sus conocimientos en la implementación de estas soluciones y bueno, ¿no? En esta hora, pues bueno, estará presentándonos estas soluciones, ¿no? Al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas sobre la presentación que nos esté dando el ingeniero. Y bueno, ¿no? Asimismo, recordarles a todos los asistentes que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para que el ambiente sea lo más claro posible, ¿no? En el chat de esta sesión pueden ir dejando sus preguntas y al final, como les comentaba, vamos a tener un espacio para que el ingeniero pueda apoyarnos con su respuesta, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulo, ingeniero Juan Carlos, le cedo la palabra. Que tenga un excelente taller. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como lo comentaba el ingeniero Montserrat, mi nombre es Juan Carlos Martínez. Yo soy Product Manager, que básicamente es la función de Pre-Sales Engineering de el área de Better Networks de ZTE. Entonces, precisamente esta presentación, este taller se enfoca en los productos, soluciones que tienen que ver con estas tecnologías de básicamente transporte o redes portadoras, ver lo que se traduce a Better Networks, ¿verdad? Entonces, eso básicamente se enfoca en dos tecnologías principales, lo que es transporte óptico o tecnología DWDM, ¿verdad? Y lo que es, digamos, la siguiente capa, en ese mismo sentido, con la misma lógica de transporte, pero ya enfoque más en capa 2, capa 3, que es lo que son los productos de la división de IP, ¿verdad? Los routers y switches. Entonces, vamos a enfocarnos en eso, cuáles son los productos que tenemos en nuestro portafolio y tratando de enfocarlos a cuáles son las soluciones en donde pueden aplicar en el mercado general. Y bueno, también tratando de enfocarlo a lo que es Enterprise, ¿verdad? Entonces, me voy a enfocar primero a la parte de WDM y después a la parte de IP. Voy a tratar de ir lo más fluido posible en cuanto al material que tenemos, que es suficiente. Me parece que está bien conciso, pero puede ser que por el tiempo verán que me muevo un poco rápido entre los slides, pero igual, ¿no? Si se tiene alguna pregunta en particular, por favor, les pedimos que las anoten por ahí y al final de la presentación las comentamos, ¿verdad? Entonces, me voy a enfocar en la parte principal. Aquí pueden ver esto que se menciona como Leading Future Ultra Broadband Development, que es básicamente el eslogan de esta parte de la tecnología de Better Networks, que es las redes de transporte, las redes de WDM, ¿verdad? Entonces, me voy a mover al siguiente slide. Esto básicamente como retomando el concepto básico de un sistema de WDM, solo para que se tenga como referencia, ¿verdad? Cómo están las secciones, los componentes dentro de una red de transporte de este tipo, ¿no? Y básicamente aquí se pueden observar tres elementos de una red de transporte, ¿no? Que es la parte transmisora, la parte amplificadora, un sitio que hace esa función, y después un sitio que hace la parte de recepción, ¿verdad? Entonces,
Esto está expresado simplemente a nivel conceptual, cuáles son los elementos que forman parte de cada elemento, ¿no? Entonces, estos cuadros por ahí con líneas punteadas, cada uno representa un equipo que hace esa función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la parte transmisora, pues va a contar de 4 componentes principales, ¿verdad? Que son la OTU, la OMU, el amplifier y el canal de supervisión, que básicamente son la OTU es la parte que hace interfaz con la parte eléctrica o de multiservicios, ¿verdad? La red de transporte, lo que tienen o su función principal es transportar servicios regulares, ¿no? Que pueden ser desde servicios legacy, ¿no? Que todavía siguen siendo utilizados como SDH o PTN, o servicios más actuales y que se irán utilizando, ¿verdad? Que son servicios de tipo capa 2 o capa 3, ¿no? Ethernet o IP principalmente, ¿verdad? Entonces, esos son los entries que se reciben en la parte de OTU. Después eso va a un muxponder, ¿no? Que lo que hace es multiplexar esas señales y las convierte a una señal óptica, ¿verdad? Eso se va a través de un amplificador y se manda ya coloreado, por eso la referencia de esas líneas, esas ondas, que a lo que se refiere es que esos van a ser landas en donde se van a transportar esos servicios de diferentes sizes, ¿no? Y después se tiene un canal de supervisión, o es la parte de gestión, de manejo, de monitoreo de los servicios existentes, ¿no? Entonces, en la parte del amplificador es un elemento que está más simplificado en cuanto a las funciones que tiene. Aquí ya no va a tener elementos, ya no va a hacer interfaz con elementos, con servicios que se inicien de ese lado, sino simplemente va a ser va a retomar esa señal, la va a amplificar para que llegue al destino final, ¿no? Entonces va a ser un elemento normalmente más simple en su construcción. Y después se tiene la parte receptora, que en el número de componentes es básicamente lo mismo, pero hace la función inversa, que es recibirlo en amplificación, demodularlo y mandarlo a distribuirlo en los servicios, en los módulos o interfaces de salida correspondientes, según sea el caso. Entonces, teniendo eso como concepto, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuál es la familia de productos que tenemos nosotros en ZTE para esta tecnología? Los productos DWDM, ¿verdad? Aquí podemos observarlos en este slide por aquí. Este es un resumen de todos los que tenemos, ¿no? Como se puede ver aquí, el portafolio es amplio y abarca soluciones end-to-end. Quiere decir que tenemos elementos en la parte de Edge, de acceso, agregación, y tenemos elementos más grandes, equipos más capaces con mayores capacidades que van a formar parte de lo que es un core o un backbone, ¿verdad? Entonces, estos son los diferentes equipos, ¿no? Podemos ver que se tiene, y también tenemos, digamos, 2 sabores, ¿verdad? Unos que entran dentro de lo que llamamos tecnologías OTN y los otros que son Photonic, que más allá de ser mismas familias, sus capacidades son puntuales, son más particulares, ¿no? Dependiendo del caso de uso de donde se requieran, ¿no? Entonces, poco más adelante vamos a ver el detalle de cada uno de ellos, pero a grandes rasgos, las familias que tenemos para la parte de acceso, agregación y Edge son esta familia es la ZXMP M721, ¿verdad? Entonces ahí tenemos diferentes constructs, diferentes sabores de equipos, dependiendo de las capacidades, por supuesto, ¿no? Podemos ver que los CX61A son los que en tamaño, ¿no? En espacio requerido para su instalación son los más pequeños, ¿no? En cuanto a unidades de rack. Y por supuesto eso tiene que ver en cuanto a sus capacidades en cuestión de throughput y número y tipo de interfaces. Después se tiene lo que es el CX63A, ¿verdad? Que es el siguiente nivel siguiendo esa misma lógica, ¿no? Siguiente nivel en cuanto a tamaño de espacio requerido, ¿verdad? Para su instalación en rack y en cuanto al número de interfaces que puede soportar, ¿verdad?
Un poco más adelante mencionaremos específicamente cuánto soporte por slot, etcétera, ¿no? Pero acá, digamos, es como un resumen y comparación entre ellos mismos. Después tenemos el CX66A, que es el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, este ya el espacio de unidades de rack requeridas es de 6 unidades de rack, ¿verdad? Lo que tienen en común estos equipos es que pueden soportar hasta 200 gigas por slot, ¿verdad? Vemos que estos equipos son modulares, entonces cada uno de esos slots va a tener cierta capacidad, y en este caso lo que tienen como capacidad máxima son 200 gigabits por segundo en cuanto a throughput por slot, ¿verdad? Eso es este lado de la familia. En la parte de OTN, después tenemos los llamados, los que ya entran dentro del rango de los photonic, que son tecnologías ya más basadas completamente en DWDM. Quiere decir que la construcción interna del hardware está basada totalmente en interfaces ópticas, y eso internamente también implica que el tipo de tarjetas, el tipo de módulo requerido es ligeramente diferente a los que se tienen en la solución de OTN, ¿verdad? Entonces, de este lado tenemos dos equipos que son el DX63E, ¿verdad? Que es el que llamamos acceso fotónico, ¿verdad? Igual, muy similar al 63A en cuanto a tamaño, unidades de rack, tipo de interfaces. Simplemente lo que varía es el hardware y el caso de uso en que se van a aplicar. Después tenemos el CX1 7000. Este particularmente es utilizado para interconexiones, para Data Center Interconnect. Es una solución muy particular que aplica solo en ese escenario. Un poco más adelante hay un slide particular para el caso de uso de este equipo. Ahora, esos son los equipos del lado de acceso, ¿verdad? Acceso, agregación. Y del lado derecho tenemos lo que es Core Backbone, ¿verdad? Aquí los equipos, como se puede observar, pues son más grandes, ¿no? Mayor footprint, mayor espacio requerido, mayor, por supuesto, también power requerido para energizarlos. Pero, por supuesto, todo tiene que ver con las capacidades que van a proveer, ¿no? Tenemos equipos desde el G2KE, el S3K, tanto en versión E como en G, y el 6SK. Podemos ver que estos dos últimos básicamente son un rack completo, un gabinete completo que el equipo forma, ¿verdad? Esos son los de mayor capacidad, y podemos ver que estos ya por slot llegan a tener una capacidad hasta 1 tera o hasta 1.6 teras, dependiendo de la función y de las tarjetas que se les provean. Dentro de ese mismo layer, pero del lado de Photonic, tenemos estas familias que se tienen acá, ¿no? El NXG, NXG0, NXG1, que podemos decir que son las familias más actuales, ¿no? Con los elementos más nuevos en los que se han integrado al portafolio. Entonces ya veremos por ahí las diferencias, ¿no? Las capacidades particulares, ¿no? Todos estos equipos entran de la familia llamada CX1 9700. Entonces, estos son los de última generación que, como comentábamos, entran dentro del rango de tecnología fotónica, ¿verdad? Entonces, por aquí abajo vemos un resumen de las particularidades de la solución, de nuestra solución de WDM en general, ¿no? Del portafolio. Que tenemos, por ejemplo, es el end-to-end coverage. Quiere decir que cubrimos los segmentos tanto de Edge como de Backbone. Diversidad de servicios, ¿verdad? Entonces, tenemos interfaces de tipo ODK, de Packet, de VC, de OSU, que nos da un rango abierto de interfaces de las más pequeñas, de 2 megabits, hasta las más grandes, que son capacidades de hasta 400 gigabit Ethernet,
el equivalente, ¿no? Comparándolo con una tecnología de capa 2, capa 3, de hasta 400 gigas, y con capacidad ya de crecimiento incluso hasta 800, ¿verdad? Pero eso viene ya en un release posterior. Capacidades muy grandes, ¿no? Para elementos o casos de uso donde se requieran este tipo de capacidades, ¿no? Para redes tipo Core o Backbone, podemos llegar un elemento full provisioning de los más grandes, puede llegar a soportar hasta 64 teras de capacidad de switching y forwarding y throughput. Y en cuanto a la gestión, pues también tenemos, por ahí mencionamos cuál es el sistema de gestión, cuál es la estrategia de gestión que se maneja, ¿no? Estos elementos tienen su gestor, ¿no? Para el caso de las redes de WDM, el gestor es muy importante porque no solo es la cuestión de monitoreo y de mantenimiento, sino todo lo que es provisionamiento de los equipos y de los servicios correspondientes se hace a través del gestor. Entonces se puede hacer hasta a través de la interfaz misma de este gestor o a través incluso de integración con sistemas de orquestación terceros, pues el equipo soporta APIs abiertas, ¿verdad? Entonces se tiene esa capacidad de interconexión. Entonces, los escenarios de aplicación para la familia M721, ¿verdad? Entonces, en este slide podemos ver un esquema completo end-to-end, ¿no? Cuáles son las diferentes capas que forman este tipo de tecnologías, ¿no? Este tipo de soluciones de transporte óptico. Entonces vemos que tenemos la parte de acceso, ¿no? Esos son elementos de diferentes tecnologías, ¿no? Pero la parte de transporte va a constar de una parte de acceso, de una parte de agregación, una parte de lock y un backbone de larga distancia. Entonces los elementos MZ21, que como ya veíamos en resumen, es digamos, el elemento en portafolio el más pequeño, entre comillas, en cuanto a capacidad. Esto tiene que ver porque va a formar parte de la parte de acceso, ¿verdad? Entonces, esos elementos viven en esta parte, en el layer OTN de la parte de acceso. Entonces, ahí podemos tener capacidades en los elementos que forman parte de esa familia que van desde 40, 80, 96 hasta interfaces más, digamos, más estándar dentro del mercado actual, que son de los 10 gigas, los 100 gigas o hasta 200 gigas. Esto es lo que vamos a ver regularmente requerido en la parte del acceso. Entonces tenemos capacidades de ultra low latency, ¿no? que normalmente es uno de los estándares que se requiere este tipo de soluciones, estándar mínimo, ¿verdad? Transporte unificado, que dependiendo del tipo de interfaces, todos estos equipos van a soportar todo este tipo de interfaces, independientemente del caso de uso que se tenga del lado de acceso, ¿verdad? Que pueden ser líneas privadas, que pueden ser redes fijas o que pueden ser redes inalámbricas, ¿verdad? Entonces, se tiene esa capacidad de diferente tipo de interfaces, todas soportadas por el mismo equipo, ¿no? Obviamente ahí ya lo que aplicaría según el requerimiento del cliente final, pues es, según el tipo de interfaces requeridos, es también cómo se dimensiona las diferentes tarjetas que van a formar parte del equipo. Y hablamos de high reliability, no alta disponibilidad, alta eficiencia. Entonces se tiene servicios en diferentes layers, ¿no? Lo que se llama el capa 0, capa 1, capa 2 máximo, ¿verdad? Esto es en cuanto a en qué parte del escenario se encuentra. Ahora hablemos de casos de uso particular. Tenemos el caso de las redes fijas, por ejemplo, ¿no?
en un esquema regular de interconexión, por ejemplo, hablando del caso de una red de FTTH, por ejemplo, ¿no? Ahí se tienen tecnologías del tipo de acceso como las OLTs, OLTs, ¿verdad? Para dar servicio a suscriptores residenciales, por ejemplo. Entonces ahí se requieren estas tecnologías de acceso OLTs, y de ahí el uplink de una OLT normalmente va a ser un BRAS, un sistema BRAS, o lo que ahora es un BNG, o un service router, dependiendo del caso. Entonces, normalmente eso se va a interconectar. Lo que requiere son fibras ópticas para interconectar a estos equipos. Pero sí, en vez de fibras directas, lo que tenemos ahí es una red de transporte. Por supuesto, esto nos habilita múltiples funciones, múltiples ventajas, ¿verdad? El contar con anillos de transporte nos va a dar para la distribución, para el reliability, para la redundancia y para el soporte de diferentes tamaños de servicios que ya veíamos en el slide anterior, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo puede utilizarse provechosamente este tipo de tecnologías. Otro caso también es el caso Enterprise, ¿verdad? El concepto de líneas privadas también va a existir en el caso de redes ópticas, ¿no? Normalmente lo conocemos en el caso de capa 2 de servicios IP, basados en IPs, ¿no? En capa 2, capa 3. Pero lo que da este tipo de soluciones da una ventaja de que esos servicios de líneas privadas ni siquiera tengan que llegar a un nivel de capa 3, ¿no? Ni siquiera tengan que llegar a un servicio de una BRF, sino que las mismas redes de WDM pueden tener estas funciones de redes privadas, ¿no? De conectar en una red un cliente, las diferentes sucursales de un cliente Enterprise, ¿verdad? Entonces, también se tiene este tipo de soluciones soportadas por la tecnología de WDM. Un caso similar se tiene para el caso de las redes inalámbricas, ¿no? Entonces, también, normalmente para la parte de acceso, para lo que se transporta desde una radiobase hasta sitios centrales, se tiene lo que se llama un IP RAN o un backhaul, ¿verdad? Que lo que transporta son datos sobre IP, ¿verdad? Entonces, normalmente aquí lo que vamos a ver es un interworking entre la red de transporte y la red IP, ¿no? Entonces, se puede dar el caso en que solo ese backhaul se dé totalmente por redes de WDM para interconectar sitios remotos donde están las radiobases con los sitios centrales donde están ya los gateways, e incluso conectar directamente hacia el core donde va a estar el core móvil, ¿verdad? Los elementos principales de una red móvil. Entonces también se tiene ese caso de uso. Aquí un poco más de detalle en cuanto a los equipos, ¿no? Esta es la familia, la M721, como habíamos comentado. Se tienen principalmente dos tamaños de equipos, que son los CX63A o E, en sus versiones A o E, cuyas diferencias básicamente el tipo de alimentación que se requiere, ¿no? DC o AC. Entonces, según sea el caso, DC va a tener, la opción de DC va a tener hasta 7 slots disponibles y la opción de AC va a tener hasta 6 slots. Y la opción, estos equipos son de 3 unidades de rack, ¿verdad? Y la siguiente opción son los 66A, los CX66A. En opciones, mismo caso, tanto DC como AC. La opción de DC se puede utilizar un slot más, y la opción de AC reduce en 1 el número de slots disponibles, ¿verdad? Entonces, para el caso de la opción de DC se tienen 15 slots y para la opción de AC 14 slots. Entonces, ¿cuáles son sus principales features? En principio, como comentábamos, las unidades de rack, ¿no? 3 unidades de rack versus 6 unidades de rack. Alta capacidad de conexión. Por ejemplo, estos elementos pueden soportar hasta 2.8 teras,
¿verdad? Un throughput de 2.8 teras por segundo, de terabits por segundo. Se tiene, estos elementos son carrier grade, por supuesto, eso quiere decir que tienen redundancia en controladoras, redundancia en gestión, redundancia en fuentes, redundancia en ventiladores. Y, por ejemplo, estos se pueden instalar en racks regulares estándar de 19 pulgadas. ¿Ah? El siguiente es el subrack 63E, como habíamos comentado, siendo la misma familia, pero entra dentro del rango de los equipos Photonic, ¿verdad? Entonces, en su construcción, requiere de menos módulos para soportar los servicios. La diferencia es que estos servicios ya son naturalmente basados más en transporte óptico, ¿verdad? El tipo de interfaces que vamos a tener para estos equipos normalmente van a ser directamente ya o 10G o 100G o 200G. El caso de uso de estos normalmente cuando no se requiere interfaces más pequeñas, ¿no? De tipo legacy, como TDM o interfaces IP dentro del rango más pequeño a 10 GB, ¿no? De 1 GB, de Fast Ethernet, o incluso las versiones de menores rangos de capacidades, ¿verdad? Entonces, estos equipos son de 3 unidades de rack. Se tienen opciones tanto de DC como de AC y pueden soportar velocidades en servicios desde 100 megas hasta 100G, ¿verdad? Mismo caso, son elementos carrier grade, tienen soporte de protección 1 a 1 en cuanto a las unidades de control, las unidades de potencia y las unidades de ventilación. Mismo caso, pueden ser instalados en gabinetes de 19 pulgadas. Este que se ve aquí, no tengo la imagen directa, es que se ve en el resumen, pero es el que llamamos más pequeño, ¿no? Este equipo es de 2 unidades de rack y se puede utilizar en la parte de acceso, es el que tiene el footprint más pequeño. La particularidad de este es que puede soportar hasta un máximo de servicios de 10 GB, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de servicios que se quieran proveer en el vacuum, la capacidad máxima de estos servicios que se pueden transportar es de 10 gigabits por segundo. Y bueno, me voy a ir un poco más rápido de estos para poder pasarme a la parte de IP. Nada más como hacer mención de cuáles son las otras soluciones, ¿no? El ZX17000 es el que por ahí observamos el resumen que tiene una función principal, un caso de uso principal que es para el Data Center Interconnect, que como su nombre lo dice es básicamente eso, ¿no? La tendencia en estos casos el concepto de Central Office en las redes actuales ha ido evolucionando realmente a un data center, ¿verdad? Entonces, como ya hay muchos servicios que son proporcionados de forma virtualizada o en una VNF, por ejemplo, entonces ya ha evolucionado ese concepto de una Central Office a un data center, ¿no? Entonces, la forma en que se da conectividad tanto localmente a los elementos dentro de un data center como el interworking entre diferentes data centers tiene sus particularidades, ¿no? En cuanto al nivel de tráfico, ¿no? El nivel de performance y nivel de redundancia que se requiere. Entonces tiene sus particularidades. Entonces, este equipo en particular fue construido pensando particularmente en este escenario, ¿verdad? Entonces, es este que se visualiza acá, ¿verdad? La capacidad máxima de este equipo es de 3.2 teras por equipo, ¿verdad? Y tiene la particularidad de que puede ser stackeable, que básicamente es que poner equipos uno sobre otro
para ir aumentando las capacidades de interconexión requeridas, ¿verdad? Entonces, este tiene ese caso en particular. Después estamos los equipos más grandes que habíamos comentado, que son los CX1 9700, que son los que entran, como veíamos en el slide principal, dentro de los layers de Metro, de Core y de Backbone. Entonces, aquí un ejemplo de cuál es del elemento más pequeño, entre comillas, de los que forman esta familia, es el G2K, que funciona en la parte de Metro, agregación, y en el core incluso, ¿no? Dependiendo de qué tan grande es ese core. Entonces, por ejemplo, este tiene 10 slots de servicio, cada slot soportando hasta 1 tera, y por lo tanto, el equipo completo puede llegar a soportar hasta 10 teras. Tenemos estos son los de última generación, los NXG 0 y NXG 1. El NXG 0 es el que se visualiza de esta manera. Y este es el subrack de transmisión. También se puede usar como una estación de amplificación para simplificar el uso, ¿no? Y las capacidades de un sitio según sea el requerimiento. Y por último tenemos el caso el más actual, el más robusto en cuanto a sus capacidades, ¿no? Este equipo tiene 5.5 unidades de rack, soporta servicios OTU 4, OTU C2, OTU C4 y que en tamaño puede soportar hasta interfaces de 400 GB, pero está preparado el backplane para la evolución a 800G y en breve también ya se soportarán ese tipo de interfaces de 800. Estos son por ahí un resumen de las tarjetas que se pueden utilizar, ¿verdad? Por supuesto, si alguno de ustedes requiere algún detalle más, podemos expandirnos en eso. Entonces, yo creo que por el tiempo me voy a mover ya a la parte de IP. Entonces, si por favor tuvieran alguna duda a este respecto, lo podemos platicar al final de la sesión. Entonces, si les parece, voy a moverme ahora a la otra presentación, donde nos enfocamos en los productos IPs. Voy a compartir ahora esa otra presentación. Ahí me parece que ya se visualiza, ¿cierto? La introducción de los productos de routing, principalmente. Sí. Si no se llegara a ver, me comenta, por favor. Ok, gracias. Sí se ve. Gracias. Entonces, acá está una manera muy similar de distribuir esta agenda. Vamos a ver los escenarios principales donde entran estas soluciones cuando se enfocan a redes tanto carrier como enterprise. La introducción de los productos y si da tiempo por ahí algunos ejemplos de casos de uso donde ya tenemos nuestros productos implementados. Entonces, básicamente queremos dar referencia de dos escenarios principales, ¿no? Escenario 1 es el Enterprise Wireless Backhaul Network, es decir, esta solución que vemos aquí puede ocupar tanto para el ambiente de carriers como de enterprise, porque sabemos que si bien una red carrier se va a enfocar en dar servicios masivos a suscriptores regulares, ¿no? También hay mucho de lo que obtiene como revenue un carrier que se basa en los servicios empresariales, ¿verdad? Entonces, es el mismo caso para redes inalámbricas. Entonces, aquí podemos ver cómo está distribuida esta ley, ¿no? Este tipo de soluciones, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, el layer de inalámbrico, ¿no? Las base stations, que va a tener
infraestructura legacy todavía sabemos que existe tanto 2G, 3G, pero principalmente la mayor demanda va a venir de las redes más actuales de 4G y 5G. Entonces vamos a ahí tener, por supuesto, la parte de los elementos según sea la tecnología, ¿verdad? Si va a ser un solo DU, o un DU más CU, o un BBU, dependiendo de la tecnología en particular, ¿verdad? Pero digamos, a nivel de networking, a nivel de conectividad, lo que nos atañe en esta presentación son los layers que existen, ¿no? Entonces, normalmente vamos a estar hablando de un access layer, un layer de agregación o preagregación y un layer de core. Entonces, la solución de agregación y preagregación normalmente van a estar cubiertas por nuestros productos, nuestras familias de las ZXZTN 6000 Series, la serie 6000, que en un momento más vemos de cuáles productos constan. Y bueno, la parte de agregación y core layer la vamos a cubrir con otra familia que es la ZXR10 M6000, que son nuestros routers. El otro escenario es el escenario 2, que es el Enterprise Service Gateway, ¿verdad? Digamos que este ya lo enfocamos más a un ambiente fijo y es lo que vamos a ver normalmente con proveedores de servicios de conectividad, ¿verdad? Vamos a tener una parte de acceso donde se puede, si vamos al caso de Enterprise, pues vamos a tener empresas, redes empresariales o redes gubernamentales que se van a basar en un branch to branch, ¿no? Quiere decir que va a haber un sitio central donde están la mayoría de los recursos de la institución o empresa y van a haber branches pequeñas, ¿no? Donde van a haber menor caso de infraestructuras, solo las requeridas para ese sitio o esa región en particular, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo de un branch, ¿verdad? Que va a tener un CPE, ¿no? Un elemento que va a ser el edge del lado de conectividad IP. Y, por ejemplo, también vamos a tener elementos que van a ser WAN. O vamos a tener casos en que también se tengan campus, ¿no? Por ejemplo, en el sector de educación, o en el sector empresarial, ¿no? O gubernamental. Después vamos a tener la red carrier, que normalmente va a ser IPMPLS, ¿no? Entonces, en ese caso, la red del carrier, pues va a haber diferentes funciones que nuestros equipos pueden hacer. Pueden hacer la función de PE, ¿no? De Provider Edge, o Service Router. Puede hacer la función de BRAS o BNG, el Broadband Network Gateway. Puede hacer la función de CE, de Customer Edge. Hablando de las redes IPs, hay funciones particulares que también nuestros equipos pueden hacer, como el Route Reflector, el Internet Gateway, hacer peering de BGP, se puede hacer Border Router para interconexión entre sistemas autónomos, etcétera, ¿no? Y de ahí nos vamos al layer de control y de gestión, de operación y mantenimiento, ¿verdad? Entonces, nuestros equipos también tienen el soporte de SDN y NFV, que conceptualmente sabemos que esto es Software Defined Networking y Network Function Virtualization. Entonces, también dependiendo de la función, nuestros equipos también soportan esto, ¿no? También tenemos la parte de interconexión de data centers o de B-Data Center, que bueno, esa es otra solución como particular, ¿no? Pero también la soportamos. Voy a ir un poco rápido con la introducción de los productos. Esta familia, las ZXZTN 6000, son los productos de acceso y agregación, ¿verdad? Entonces, la familia más pequeña, el equipo más pequeño que tenemos, pequeño en cuanto al footprint, ¿verdad? Que son los equipos de una unidad rack. Tenemos los 6120H, que vamos a tener en diferentes sabores, ¿no? El HA, B y C,
que normalmente son los de menor capacidad en cuanto al throughput. Estos van a tener un máximo de 160 gigas. Incluso el SSC, un máximo de 160 gigas. Esto es por la capacidad de interfaces, el tipo de interfaces que se van a requerir. Y el de mayor capacidad de estos equipos de una unidad de rack es el 6120HS. Este ya tiene una capacidad de 1 tera en una unidad de rack, ¿no? Es decir, que ya incorpora puertos de 100 gigas, ¿no? Son 4 puertos de 100 gigas y hasta 36 puertos de 10 gigas, ¿no? De 10 gigas y algunos de 25. Entonces, es de los más de mayor capacidad, tanto en throughput como en funcionalidades y protocolos. Después tenemos los de 3 unidades de rack, que son el 6180. Tenemos de los más recientes, de los más nuevos, que son los 2S, tanto el 2S6 como el 2S16, que el número final va directamente relacionado al número de slots que tienen disponibles para interfaces de línea, ¿verdad? Entonces, el 2S6 es de 3 unidades de rack y el 2S16 es de 5 unidades de rack, ¿verdad? Me voy a ir un poco más con las capacidades de cada uno de ellos. El 6120, en sus sabores A, B y C, son los, como comentaba, ¿no? En capacidad son de hasta 160 gigas para el caso de los dos primeros, y hasta 320 gigas para el tercer caso, ¿no? El HC. Entonces ahí ya se tiene, los dos primeros principalmente soportan interfaces de 1 giga, de 10 gigabits, e incluso Fast Ethernet. La particularidad de la opción B es que todavía tiene interfaces E1, ¿no? Para interconexiones legacy. Y de estos el C, digamos, es el más capaz, que ya tiene un par de puertos de 100 gigas o 50 gigas. Entonces el requerimiento pues ya será básicamente el throughput que requiere el cliente y el número y tipo de interfaces que requiere. Después, el que comentábamos que es el de mayor capacidad es el HS, que siendo todavía de una unidad de rack, ya soporta hasta 1 tera por el chasis completo. Todos estos equipos soportan ya el set más completo de funcionalidades que están disponibles en el mercado, ¿no? Más allá de lo que conocemos como IP, IGPs, PGPs, MPLS, los protocolos más actuales que van enfocados en un mercado de 5G, por ejemplo, estos elementos ya soportan SRv6, ¿no? Segment Routing versión 6, SR Policy, telemetría, T1, que es para el aseguramiento de servicios, en calidad de servicio, In-band Management, etcétera, ¿no? Esos son los principales funcionalidades que soportan, ¿no? Por supuesto, podemos ver más detalle más adelante si se requiere puntualmente. Esta versión HSC es un poco más para el mercado inalámbrico, para 5G. Entonces, sigue teniendo una capacidad máxima de 100 gigas, pero por ejemplo, la particularidad aquí es que soporta interfaces de 25 gigas, que es más enfocado al ambiente de 5G, por ejemplo. 6180 también es una opción, ¿no? Es que dependiendo igual, ¿no? Del tipo de interfaces que se requieran, es un chasis que soporta hasta 1.2 teras por segundo. Este es un elemento ya existente en el mercado desde hace tiempo, ¿verdad? Por aquí es un poco la comparación de las especificaciones. Este material igual se les puede compartir para que tengan opciones para comparar, ¿verdad? Entonces, quiero irme muy rápidamente para terminar con las versiones más actuales de los elementos modulares, ¿no? La familia M6000, el 2S6, que soporta hasta 1.2 terabits por segundo, pero es un elemento carrier grade con redundancia en las controladoras,
en el power supply, en incluso los módulos de enfriamiento y de ventiladores. Y la otra opción es la 2S16, que tiene 16 slots, tiene capacidades de protocolos avanzados, de la misma forma en que mencionábamos de 6120, tiene redundancia y tiene capacidad de hasta de throughput de hasta 2.4 terabits por segundo. Entonces me voy a pasar muy rápidamente a esto. El escenario, los elementos que son para el escenario 2 ya son los elementos, los routers, ¿verdad? La familia de routers es la M6000. Entonces, M6000 tenemos 4 tipos de routers principalmente, ¿no? El 3S Plus, el 8S, el 8S Plus y el 18S. Entonces, todos estos elementos, todos estos equipos tienen una sola interfaz unificada, ¿no? Basado en el sistema operativo ROS-NG, que es el sistema operativo propietario de ZTE. Todo el hardware es in-house, es decir, que el chipset que tienen estos equipos es in-house. Entonces eso ayuda mucho en la investigación y el desarrollo, en el tener disponibles muy pronto, ready to market, las funcionalidades más avanzadas disponibles en el mercado. Y también en cuanto a la capacidad de proveer los productos con una cercanía muy notable, ¿no? Estamos hablando del rango de entrega de 12 a 14 semanas del equipo una vez que se hace la compra. Entonces, en comparación con el mercado, eso es muy ventajoso, ¿verdad? Entonces, nuestros principales sabores son el 3S Plus, el 8S, el 8S Plus y el 18S. Todos estos equipos tienen capacidad de SDN NFV. Son converged, son routers multiservicio, así que pueden al mismo tiempo funcionar para diferentes funciones de red, ¿no? Pueden ser PE, pueden ser BRAS, pueden ser BNG, pueden ser Internet Gateway, incluso pueden ser Carrier NAT. También se tiene esa funcionalidad. Soportan diferentes protocolos, diferente tipo de servicios. Que podemos resumir en dos principales, ¿no? El 2VPNs o el 3VPNs, ¿no? Que son el 2VPNs que pueden ser punto a punto o punto multipunto, y el 3VPNs que son las bien conocidas BRFs, ¿verdad? Pero también ya se soportan funcionalidades de habilitadas para data center, ¿no? Como son las VPNs. También soportan IPsec, soportan VXLAN, ¿verdad? Entonces, todos estos equipos son los de mayor capacidad que tenemos, ¿no? Tanto en throughput como en funcionalidades. El más grande de estos es el 18S, que es básicamente 2 equipos en un solo gabinete, con capacidad de throughput de hasta 36 terabits por segundo, teniendo que cada slot soporta 2 terabits por segundo. El 8S Plus es la mitad de este, ¿no? Igual con la capacidad de 2 terabits por segundo, y un máximo de 16. El 8S, similar, lo que cambia un poco es el construct de cómo está el backplane y cómo están las interfaces, los módulos de potencia. Y digamos que es el que más vemos en el mercado local a utilizar es el 3S Plus. Es el equipo de 6 unidades de rack, entre comillas, el más pequeño de los routers. De los routers que son ya considerados core y de alta capacidad, ¿no? Tiene 3 slots, cada slot con capacidades desde 1 terabits por segundo, y el completo de todo el chasis es hasta 3 terabits por segundo, ¿verdad? Entonces, yo creo que con eso podemos concluir la parte de revisión técnica, ¿no? De las familias. Me extendí un poco, pero creo que podemos dejar tiempo para una sesión de preguntas. Montserrat, por favor. Okay, perfecto. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Un tema muy, muy interesante. Pues mira, estoy viendo yo aquí el chat de la sesión. No tenemos alguna
consulta, pregunta al respecto de lo presentado. De igual forma, pues podemos darles ahí unos minutos a los participantes para que nos hagan llegar sus consultas, preguntas, respuestas. De igual forma, pues bueno, yo les reitero que esta sesión se está grabando, se estará subiendo a la página de Prontel, en donde los asistentes o alguien más que tenga una consulta al respecto del tema pueda hacerlo. Y si hubiese algún comentario o duda, pues los canalizamos con el ingeniero Juan Carlos, ¿no? O bueno, aquí con su equipo. Pues en este sentido, Juan Carlos, no sé si quisieras también, bueno, complementar algún otro tema en lo que damos aquí unos minutitos, a ver si en esto nos llegan algunas consultas en el chat. Claro, yo creo que, te agradezco, yo creo que pues simplemente hacer referencia a que estos equipos, más allá de que quizá no son los más conocidos respecto a otros competidores, ¿no? Que son más presentes por ya disponibilidad desde hace tiempo, ¿no? Y sobre todo porque es el mercado más occidental, ¿no? Pero ZTE pues ya tiene una presencia importante, por supuesto principalmente del lado asiático, del lado oriental, pero también hay muchas referencias de casos de uso, clientes de redes actuales y operacionales alrededor del mundo, ¿verdad? No solo en la parte oriental. Entonces, aquí hay algunos datos en general, ¿no? Por ejemplo, nuestros productos de Better Networks, ¿no? Y aquí hablamos tanto de IP como de óptico, están presentes en más de 130 países, lo cual, y eso se refleja en un número de operadores, de carriers, o también usuarios enterprise, de más de 300, ¿verdad? En cuanto a equipos, se tiene un envío de más de 2 millones de equipos alrededor del mundo, y se tienen implementadas soluciones de las más vanguardistas y actuales, ¿no? Tanto de 4 5G como de 5G. Se tienen tanto comercialmente disponibles como pilotos para las funciones más actuales de estas redes de última generación, ¿verdad? Entonces tenemos ejemplos de los principales operadores en China, ¿no? Como son China Telecom, Mobile, Unicom, pero también otras importantes a nivel global, como son T-Mobile, como son Tree, como son SK Telecom, como Orange, como Claro en el lado de Latinoamérica, Telefónica también, Telenor. Entonces, este es un ejemplo de la presencia a nivel 5G en China, ¿verdad? Se tiene presencia en los 3 operadores principales, China Mobile, Telecom y Unicom. Una gran presencia ahí. Primero a nivel del share market, del market share, perdón, de estos elementos para 5G. Hay ejemplos de uso, ¿no? Por ejemplo, este proyecto en Malasia, de la red fija más grande disponible, que no solo incluye niveles servicios móviles, sino también de redes fijas, ¿no? Soluciones de SL, FTTX, IPTV, Enterprise, y los elementos de la solución que se utilizan son los que mencionábamos, ¿no? El 6120HA o el M6012S6. Tenemos ejemplos de casos de suceso en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Telefónica Ecuador, lo que se usa para transporte de la red 4G, ¿no? Entonces, que desarrolla de forma muy estable desde hace tiempo, ¿no? Se tiene ese proyecto. Y como referencia local, pues aquí en México tenemos presencia en los principales operadores, ¿no? En Telcel, en Megacable, buscando expandirnos para otros operadores, ¿no? Telmex, Easy,
Vestel, etcétera, ¿no? Entonces, se tiene, más allá de quizá no ser de los más conocidos, se tiene una muy buena presencia, una muy buena experiencia y se tienen estas referencias de casos de suceso, ¿verdad? Entonces, creo que con eso yo concluyo de mi parte. Ok, ok, perfecto, Juan Carlos. Pues, bueno, de igual forma no tenemos pues alguna consulta al respecto, pero pues yo te agradezco mucho el tiempo prestado para este taller. De igual forma, reiterarles a los participantes que vamos a dejar la sesión aún abierta por si gustan compartirnos sus datos de contacto, alguna consulta, dudas, nosotros se los podemos hacer llegar al ingeniero Juan Carlos. Y pues bueno, como les comentaba, la sesión en unos días va a estar disponible en la página de Prontel y en YouTube para que puedan ustedes consultarla. Y pues de igual forma, si hubiese, resultase algún contacto también más adelante, Juan Carlos, con gusto te lo compartimos y hacemos llegar los datos, ¿no? De contacto de quienes así lo requirieran, ¿no? Sí, Y claro que sí, por supuesto. perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes por el tiempo en este taller. Y pues nada, no me queda más que desearles un excelente jueves. Igualmente, muchas gracias a todos y buena tarde. Buen día y buena tarde. A ustedes, excelente día. Gracias, buen día.